Buen día, señores y señoritas. Esta es la presentación correspondiente al capítulo 1 de Introducción a la Metrología. La pueden descargar ustedes desde sus correos o desde la misma página de mediación virtual en la cual yo se las envié. Vamos a empezar hablando acerca de la metrología e intentar dar una definición. De acuerdo con el Vocabulario Internacional de la Metrología, en su publicación 2012 en español, dice que es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Y además que la metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación. Como podemos ver, la metrología, tal como está definida, no incluye únicamente lo que es la parte científica, sino la aplicación que más nos recuerda el tema de ingeniería. Es importante recalcar aquí que los principales campos de la metrología van a considerar lo que son cuatro aspectos. El primero, lo que es la definición de las unidades de medida de sus patrones. O sea, el establecimiento, la reproducción, la conservación y la diseminación de lo que son las unidades de medida y patrones. El segundo, que es el tema de medición, o sea, cuál es la teoría general, los métodos, la ejecución y la evaluación de la incertidumbre, que es un tema en el que vamos a tocarlo a profundidad en el capítulo 2. El tercero tiene que ver con los instrumentos de medida, cuáles son las propiedades examinadas desde el punto de vista de la utilización. Y el cuarto, que es también muy importante, es el aseguramiento de la uniformidad en las mediciones, que como vamos a ver más adelante, eso atañe a la metrología industrial. Y por esas razones, por esas cuatro razones, es que nosotros como ingenieros es que tenemos que conocer sobre el tema de metrología. Vamos a hablar básicamente de cuatro aspectos en esta presentación. Hablaremos de los principios básicos de la metrología, del sistema internacional de unidades, algunos conceptos básicos que quiero darles y lo que es el tema de la trazabilidad metrológica. Entonces empecemos con algunos antecedentes y luego hablamos de las áreas de la metrología y algunas organizaciones. Para ello quiero iniciar con un par de extractos del libro de Levítico y del Proverbio, que son libros muy antiguos de la Biblia, muy lindos, que dicen así: no cometáis injusticia en el juicio, en la regla o vara de medir, en el peso, en la medida, la balanza sea justa y cabales las pesas, justo el modio y el sextario, sin que les falte nada, yo el Señor Dios vuestro que os he sacado de la tierra de Egipto. Es muy interesante porque ya desde el Levítico, que es un libro muy antiguo, había la necesidad de medir. El modio romano era ya una unidad que se utilizaba para medir volumen, y el sextario toledano, era una medida de peso. Entonces ya estaban bastante bien definidas en aquellos tiempos de la antigüedad. De hecho, uno podría decir que desde que el ser humano aparece, surge la necesidad de contar, de medir. No hay un lugar exacto en la historia donde se diga, bueno, realmente cómo fue que eso ocurrió, pero fue una necesidad que viene fomentada con la necesidad de crear una civilización y desarrollo, y eso no podía haber sido posible sin un sistema de unidades. También es interesante ver el Proverbios 11.1, que dice: la balanza falsa es abominable a los ojos del Señor, el peso cabal es lo que le agrada. Entonces vemos ahí que hay una connotación de que el trabajo de la metrología tiene como una caracterización, digamos, divina, digámoslo así. Y es por eso que nosotros consideramos que mucho de lo que es el comercio y transacciones justas están relacionados con un tema incluso de moral comercial. Entonces, por esa parte yo creo que es bastante importante meditarlo. Por otro lado, tenemos esto que es el sistema de medida que se utilizó en Egipto. En Egipto, la unidad de medida es el codo real egipcio, al menos eso fue en su época, que medía 52,35 centímetros. Y esta unidad se empleó desde el año 2700 a.C., hace mucho tiempo, ¿verdad? Estos patrones están resguardados en el Museo del Louvre. Y este juego de patrones que ustedes pueden ver ahí, datan del siglo XIV a.C. Por otro lado,
La necesidad también de efectuar mediciones cuantitativas nos condujo a desarrollar lo que eran los sistemas de numeración y expresión numéricos, ¿verdad? Hay historiadores que señalan la construcción de las pirámides de Egipto como una muestra de la actividad ingenieril en el campo de la metrología. Las piedras que se empleaban en la construcción de estas pirámides tenían unas dimensiones tan rigurosamente determinadas que no hubiera podido ser posible construirlas sin un apoyo en la geometría desarrollado por los sistemas de medición. La calidad y precisión del trabajo de estos constructores de hace 47 siglos era muy alta y el trabajo era minucioso, el montaje era muy perfecto y básicamente eso no pudo haber sido logrado sin un sistema de numeración adecuado y un sistema de medidas adecuado. El antiguo Egipto tenía un sistema bastante desarrollado que incluía, por ejemplo, el reloj de sol, como pueden ustedes ver por ahí, el reloj de agua, que era la clepsidra. También habían clepsidras mecánicas y sistemas de pesado, digamos de peso, que se hacían a través de balanzas de brazos iguales. Por otro lado, también se habían desarrollado sistemas como el sexagesimal, que no es muy obvio, pero que algunos, digamos, de sus reminiscencias todavía quedan al día de hoy. Por ejemplo, el hecho de que una hora tenga 60 minutos y un minuto tenga 60 segundos. Es decir, que una hora tenga 3600 segundos, de repente nos parece un poco artificial. Sin embargo, eso era muy útil porque el 60 tenía muchos divisores y en tiempos donde no habían calculadoras eso era muy importante. De hecho, no sé si ustedes se han puesto a pensar el por qué la hora y la forma en que nosotros fraccionamos el día no es decimal. ¿Por qué decimos 24 horas? ¿Por qué no utilizamos una escala decimal? Pues mucho tiene que ver precisamente con el hecho de que existía un sistema sexagesimal y a pesar de que en Francia en el siglo XIX, inicios del siglo XX, se intentaron establecer patrones de tiempo decimales, la aceptación no fue buena y por eso fue que no lograron ser implantados en la sociedad. Por otro lado aquí en Roma, en tiempos del César, el Imperio Romano también desarrolló un sistema muy controlado de pesos y medidas. Estas medidas fueron utilizadas a lo largo de todo el imperio y una de ellas fue esta que se muestra acá, la exagia, ¿lo ven? Donde básicamente teníamos las balanzas de brazos iguales con el busto del César de un lado que básicamente nos servía como patrón. Si seguimos viendo un poco la evolución en la historia, el Imperio Romano fue muy poderoso, pero vino su caída. Y la caída del Imperio Romano condujo al desarrollo de las ciudades modernas, digamos, allá por el siglo XV, ¿verdad? Y en este desarrollo hubo muchos problemas con la falta de uniformidad en las unidades de medida. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, era mucha la confusión que había. Había muchos problemas, digamos, en el tema del intercambio comercial. Entonces, las relaciones entre los países se volvían difíciles porque cada país tenía su propio sistema de medida definido y establecido. Entonces, había que utilizar tablas de conversión complicadas y muchas veces los patrones de medida eran un poco arbitrarios. Por ejemplo, la yarda correspondía a la longitud del cetro de Enrique I, ¿verdad? Y el pie fue desarrollado como la longitud del pie de Carlos el Grande en Francia. Entonces fueron cosas de repente muy arbitrarias. Entonces, ¿qué ocurre? Ya para el año 1791 una comisión nombrada en Francia oficializa una nueva unidad de medida establecida como el metro, la cual tenía la ventaja de que estaba basada en nuestro planeta Tierra. Esa definición que estableció Francia básicamente era la 10.000.000ª parte del cuarto del meridiano de Greenwich. Actualmente ese patrón ya no cumple con esa definición. ¿Por qué? Porque le faltaban 0,2 milímetros para que fuera ese valor real. Ese valor es importante comprender que nunca fue ajustado. Es decir, el metro real nunca se le agregaron esos 0,2 milímetros que le hacen falta. Simplemente ese fue el intento por crear una definición en ese momento. Creando el metro, entonces,
era más fácil establecer las unidades de superficie y de volumen a través de múltiplos y submúltiplos que iban a ser decimales. Entonces se crea el metro cuadrado, se crea el metro cúbico y se relaciona con la temperatura a una, digamos, con la densidad del agua a una temperatura de 4 grados Celsius. De esta manera ya era pues más fácil, por decirlo así, establecer un patrón de masa, porque uno ya podía establecer que la densidad del agua era de 1000 kilogramos por metro cúbico y de esa manera a través del patrón del metro podríamos crear patrones asociados a longitud, área, volumen, en este caso ya la masa y también la temperatura. Esto fue muy fácilmente, digamos, adoptado en general por todo el mundo y se crea lo que se llamó el sistema métrico decimal, que es muy distinto al sistema que actualmente tenemos, que es el sistema internacional, no lo confundan, ¿verdad? El sistema métrico decimal se basaba básicamente en prototipos del metro y del kilogramo que fueron fundidos en una aleación de platino con 10% de iridio y que fueron depositados en 1799 en los archivos de Francia. A ese kilogramo entonces se le conocía como el kilogramo de los archivos o en francés, kilogramme des archives. En 1875, Francia convoca nuevamente a una magna conferencia diplomática del metro para aprobar precisamente la convención del metro. Y fue muy adoptado, digamos, a nivel mundial. Y ya para 1960, conforme fue evolucionando y madurando básicamente la humanidad, se crea lo que actualmente nosotros comprendemos como el Sistema Internacional de Unidades. Ese sistema fue adoptado en los años 70, en 1973, aquí en Costa Rica. Y ya desde entonces aquí se emplea como el sistema oficial de medidas en este país. Bueno, eso en cuanto, digamos, a algunos antecedentes históricos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las áreas de la metrología. Quiero que nos centremos en el área, digamos, hay 3 áreas en la metrología. Podemos hablar de una metrología asociada a la parte de metrología científica, donde lo que hacemos es desarrollar básicamente teorías y principios de medición. El área de metrología científica la realizan los laboratorios de primer nivel, es decir, laboratorios que usualmente se encuentran en países de primer mundo, pero que podría también realizarse por acá. Básicamente es el desarrollo de nuevos patrones, de nuevas formas de diseminación de patrones. Luego tenemos la parte de metrología legal, que tiene que ver con la normalización y cumplimiento de leyes y regulaciones. Y la que en este país más se aplica es la metrología industrial, que es básicamente lo que es la aplicación de producción y control de proceso y desarrollo de métodos y soluciones. La metrología industrial lo que busca es la uniformidad en la medición de procesos y es probablemente la rama que más se aplica en este país, como ya les decía. Básicamente hay algunas organizaciones, hay todo un esquema importante a nivel mundial de cómo está establecida la metrología. Debido a la gran importancia que tiene la metrología, se deduce la necesidad que tiene la existencia de este tipo de organizaciones. Entonces, uno de los acontecimientos más importantes que hubo en el desarrollo de la metrología fue la creación de esta que se llama la Convención Internacional sobre el Metro, que fue firmada en 1875 por 19 países y que permitió crear lo que se llama la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. La Convención del Metro es un tratado entre muchos países. Actualmente hay 62 estados miembros y 40 estados asociados, dentro de los cuales está Costa Rica. La Convención del Metro tiene lo que se llama la CGPM, que es la Conferencia General de Pesos y Medidas, donde hay representantes de los gobiernos donde se toman decisiones con respecto al sistema internacional. Luego tenemos el CIPM, la Conferencia Internacional de Pesos y Medidas, que básicamente es un cuerpo directivo con 18 expertos que se van reeligiendo cada cierto tiempo, ¿verdad? Y donde se preparan y se implementan decisiones para que las vea el CGPM.
Y luego el BIPM, que es básicamente el laboratorio internacional que mantiene los patrones internacionales, calibra patrones de referencia y coordina las intercomparaciones. Hay una revista que ellos publican que se llama Metrologia, Metrología sin tilde se escribe, ¿verdad? Pueden buscarla ustedes en la página de internet www.bipm.org. Si ustedes se conectan desde una red de la universidad, por ejemplo la red de Auri, pueden descargarla gratuitamente y ahí se generan publicaciones del trabajo que se está haciendo actualmente. Básicamente el BIPM, por decirlo así, definidos. Dentro de ellos está el Sistema Interamericano de Metrología, el SIM, donde ustedes pueden ver que está dividido en áreas: Noramet, Camet, Andimet, Suramet y Carimet. Nosotros formamos parte del sistema de Camet, ¿verdad? Muy bien. Eso, digamos, hablando a nivel de continente, y más a nivel de cada país. Hay organizaciones nacionales de metrología, es decir, cada país tiene su propia organización nacional. Un laboratorio que nosotros llamamos laboratorio nacional. Y en el caso, digamos, de Estados Unidos es el NIST, en Alemania es el PTB, México el CENAM, Brasil el INMETRO, Japón el NMIJ, en España es el CEM, Centro Español de Metrología, en el Reino Unido es el NWLM, en Panamá es el CENAMEP y en Costa Rica tenemos a la COMET. La COMET se encuentra en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, exactamente detrás del laboratorio de la NAME. La COMET básicamente fue creado como un ente independiente del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, del MEIC. Y sus funciones básicamente están establecidas a nivel de ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente la COMET forma parte de algo que nosotros denominamos la Ley Nacional de la Calidad. La COMET había sido creado con el nombre de ONUM allá en 1973, cuando se implanta aquí por ley el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, la ley 8279 le lleva o lo conlleva a cambiar el nombre y darle un objetivo que tiene que ver con garantizar la trazabilidad de las mediciones que se ejecutan en este país. Básicamente, en este país, la COMET es el laboratorio nacional, pero existen otros laboratorios que por el tema, digamos, de desarrollo a nivel técnico que tienen, han logrado alcanzar la categoría también de laboratorio nacional, pero en otras magnitudes. Por ejemplo, en Recope se tiene el laboratorio de grandes masas y grandes volúmenes, que es también de primer nivel. El ICE también tiene el laboratorio de variables eléctricas. Y la NAME tiene lo que es el laboratorio de fuerza y par torsional. El conjunto, digamos, de todos estos laboratorios permiten tener una estructura a nivel nacional en lo que es el tema de metrología de primer nivel. Vamos a hablar ahora un poco del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Hemos hablado hasta el momento de algunos antecedentes históricos y hay un poquito de perspectiva. Ustedes pueden ver esto con más detalle en el capítulo 1 que yo les envié por ahí y que pueden descargar y leer ahí con un poco más de detalle. Pero me interesa por lo menos hacer una perspectiva bastante rápida de lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Entonces vamos a ver algunas definiciones, hablar de algunas reglas por ahí y hablar de otros sistemas de unidades. Entonces quisiera empezar con la ley 5292 del año 1973. El artículo 1 de esta ley dice: se adopta para su uso obligatorio en la República el Sistema Internacional de Unidades denominado internacionalmente bajo las siglas SI. El artículo 3 dice: los actos administrativos de las dependencias públicas que no se ajusten a lo dispuesto en esta ley serán anulables. Y los funcionarios que los originen incurrirán en falta grave a sus obligaciones que les impone el Código de Trabajo. Vean ustedes qué serio es. Es decir, nosotros estamos en obligación de cumplir con esta ley. Y no podemos decir que no la cumplimos simplemente porque no la conocemos, ¿verdad? Porque nuestra misma Constitución
en nuestro país nos obliga a tener que conocerla. Entonces vamos a adentrarnos un poco con esto del uso del sistema internacional. ¿De dónde proviene la abreviatura SI? SI proviene del francés Sistema Internacional d'Unités y fue adoptada a través de la Resolución 12 de la Conferencia General de Pesos y Medidas en 1960. Está conformado por 7 unidades de base y muchas más derivadas. El SI es un sistema de medición compuesto con unidades de base y unidades de derivadas. Las unidades, el sistema de unidades, tiene que tener algo que se llama coherencia y además es un sistema que la coherencia, digamos, se da en las unidades derivadas y además es un conjunto sistemático y organizado por unidades que son absolutamente convencionales, es decir, básicamente la adopción de las unidades del sistema internacional es absoluta convención. Cualquier magnitud, la magnitud base, ¿verdad? Cualquier magnitud que en un sistema de magnitudes es convencionalmente aceptada como funcionalmente independiente de las demás, se llama magnitud de base. Entonces, las magnitudes de base que se han definido convencionalmente, algunas de ellas son masa y tiempo. Es decir, uno no puede establecer una magnitud de masa en función de otras magnitudes, ¿no? Porque hemos establecido que, por ejemplo, la masa y el tiempo son absolutamente independientes de las demás. Por otro lado, las magnitudes derivadas son magnitudes definidas en un sistema como función de las magnitudes de base de ese sistema. ¿Verdad? Ahí debería ser de base, no básicas, ¿verdad? En un sistema que tenga las magnitudes de base de longitud y tiempo, la velocidad es una magnitud derivada dividida como la longitud entre el tiempo. Básicamente eso es lo que llamamos una magnitud derivada. Hay unidades de medida. La unidad de medida es una magnitud particular adoptada, definida y adoptada por convenio, con las cuales son comparadas otras magnitudes del mismo tipo para expresar la cantidad relativa a esa magnitud. Las unidades de medida tienen nombres y símbolos que son también asignados convencionalmente. Entonces, de repente vamos sintiendo que todo esto es una construcción de convención y es así. Básicamente la metrología es convención. Cada una de las unidades tiene un símbolo que se le asigna a la unidad de medida. Por ejemplo, M es el símbolo del metro y A mayúscula el símbolo del ampere. Por acá ustedes tienen las unidades de base del sistema internacional. Básicamente son estas 7. Son el metro, la unidad de base, el kilogramo, segundo, Kelvin, ampere, mol y candela. Cada una de ellas representa una magnitud básica como longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Y ahí ustedes pueden encontrar los símbolos de cada una de esas unidades. Cuando uno toma estas unidades y empieza, por decir así, a mezclarlas, ¿cómo las mezcla? Bueno, a través de relaciones matemáticas, productos, cocientes, etc., se crean lo que se llaman las unidades derivadas. Las unidades derivadas, algunos ejemplos son estas. La densidad, por ejemplo, es una unidad derivada. El kilogramo por metro cúbico no tiene una unidad en el sistema internacional, pero se puede escribir como kilogramo por metro a la menos 3. Todas las unidades derivadas pueden ser escritas en términos de las unidades de base del sistema internacional. Ahora, algunas de estas unidades derivadas, como el pascal, por ejemplo, en presión, como ustedes lo pueden ver ahí, el pascal es newton entre metro cuadrado, porque es fuerza entre área. Pero la fuerza, a su vez, por segunda ley de Newton, puede ser escrita como kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Cuando escribimos la fuerza y la dividimos entre el metro cuadrado y simplificamos las unidades, obtenemos una expresión como metro a la menos 1, kilogramo y segundo a la menos 2, que es la unidad básicamente del pascal, pero escrita en términos de las unidades de base del sistema internacional. Toda unidad derivada debe ser posible escribirla en términos de las unidades de base, así como lo pueden ver, fuerza, que tiene una unidad que es el newton, puede ser escrita en esos términos de las unidades de base. Energía y trabajo tiene el joule, actividad catalítica el catal, potencial eléctrico el volt y la masa molar el kilogramo por mol. Hay 22 unidades que tienen un nombre asignado.
Aquí ustedes pueden ver el nombre de estas unidades, ¿verdad? Ahí está el ángulo plano, ángulo sólido, frecuencia, fuerza, presión, etcétera. Ustedes ahí tendrán la tabla donde cada una de esas unidades puede ser escrita entonces en términos de las unidades de base del sistema internacional. Además de las unidades derivadas, hay unidades que están fuera del sistema internacional y que han sido aprobadas por la Conferencia General de Pesos y Medidas y que se usan de forma, digamos, indefinida. Son unidades que nosotros estamos muy acostumbrados a ver y debido a eso no se eliminan, sino que lo que se hace es que se definen claramente en términos de unidades de base del SI. Ellas son, por ejemplo, el minuto, hora y día, que lo pueden ver ahí con las respectivas conversiones al SI, el grado, minuto y segundo, pero de ángulo, que es diferente. Vean que el símbolo que se utiliza para el grado, minuto y segundo, en el caso, digamos, de minuto y segundo, es una comilla y doble comilla cuando es de ángulo. Pero cuando es de tiempo, se utiliza MIN como símbolo, por ejemplo, y el símbolo del segundo, que no está ahí, sería S, ¿verdad? Entonces, para que no lo confundan. El litro es una unidad que se puede representar con L mayúscula o con L minúscula, pero nunca cursiva. Y es importante tener consistencia, es decir, no puede ser que en un mismo documento, en una parte usted lo escriba con L mayúscula y en otra parte usted lo escriba con L minúscula. Por otro lado, tenemos la unidad tonelada, donde una tonelada son 10.000 kilogramos. Yo recomiendo que se utilice el megagramo, que básicamente es el equivalente, ¿verdad? Es el que yo recomendaría. Y luego tenemos unidades como el Neper y el Bell, que el Bell, por ejemplo, se utiliza en lo que es la medición de sonido. En la parte, digamos, de acústica se utiliza el Bell también. Ahora quisiéramos una reflexión en términos, digamos, del conocimiento que podemos tener en términos de las reglas para el uso correcto del sistema internacional, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dejar por ahí en mediación virtual un pequeño test, ahí un pequeño, digamos, quiz de diagnóstico, no tiene ningún valor, ¿verdad? Pero que es importante que lo vean para ver si nosotros conocemos realmente las reglas del uso correcto del sistema internacional. En el sistema internacional, digamos, hay cuestiones de ortografía, redondeo, el uso de mayúsculas y minúsculas, el singular y plural, las unidades mixtas, el agrupamiento de dígitos y el uso de submúltiplos y prefijos, todo esto, que es importante conocer cuando uno redacta. Entonces, yo les voy a dejar por ahí un quiz de diagnóstico que lo importante es que lo bajen por ahí y les voy a dar la solución. Y ustedes traten de comparar, agarren el quiz sin solución. Desde el fondo de su corazón, mírenlo, escriban en el quiz o en un papel o en un cuaderno. ¿Cuáles creen ustedes de esos enunciados que yo les doy ahí están correctamente escritos de acuerdo con el sistema internacional y cuáles no y cuál es la corrección? Y luego revisan la solución que yo les voy a estar enviando por ahí para que ustedes comparen y también discutamos un poco ahí cómo se sienten ustedes en lo que es el uso del sistema internacional de unidades. Entonces, los dejo con esta pregunta, ¿verdad? ¿Sabemos realmente escribir correctamente el sistema internacional de unidades? Yo los invito a que ustedes vean, por ejemplo, esto. Tomen una lata de refresco, una botella de refresco, digamos, un papel de etiquetado donde se encuentra la margarina, una bolsita, por ejemplo, de producto enlatado, ¿verdad? Una bolsa de detergente y traten, bueno, las señales de tránsito que hay dibujadas en todo lado y tratemos de ver si están realmente escritas de acuerdo con el sistema internacional correctamente. Yo creo que vale la pena hacer el ejercicio. Por ejemplo, les comento algunas reglas interesantes. Las unidades del sistema internacional no pueden escribirse en itálica, ni se pueden escribir, digamos, en forma cursiva. También debemos dejar un espacio entre el número de magnitud y las unidades, ¿verdad? Cuando usted tiene una cantidad, por ejemplo, de 5 cifras, por decir algo, 10.521,
usted tiene que dejar un espacio entre el 10 y el 521, además del espacio que deja con las unidades. En este curso vamos a hacer una separación decimal utilizando la coma, no el punto. Eso es muy importante, ¿verdad? Que lo tengan en cuenta por ahí. También quisiera que habláramos un poco de otros sistemas de unidades que hay por ahí. Y uno de los sistemas de unidades, digamos, que más se han utilizado y que se utilizaron mucho en la historia, es el sistema métrico decimal. Ese sistema está basado en las unidades de metro, litro y kilogramo. También tenemos otros sistemas como el sexagesimal o CGS, que está basado en el centímetro, gramo y segundo. Entonces es interesante. Por ejemplo, en el sistema CGS hay una unidad para medir fuerza, pero ya no es la unidad que conocemos del SI, ya no es el Newton, no. ¿Cuál sería esa unidad? Sería el gramo por centímetro entre segundo al cuadrado. Esa unidad se llama DINA. DINA, vean qué interesante. Ahora, en el CGS también hay una unidad para medir energía, pero ya no es el Joule. ¿Cuál es la unidad? Bueno, la unidad para medir energía se llama ergio. Y es un DINA por centímetro. Entonces es interesante que uno pueda también saber que ese sistema se utilizó por mucho tiempo e incluso en electromagnetismo todavía hay relaciones por ahí que se pueden utilizar del CGS. Ahí en la tarea 1 yo les envío a investigar un poquito sobre el CGS. La idea de las tareas es que ustedes investiguen un poco también. Ahora hay mucha información disponible por internet, por todo lado. Entonces traten de buscar un poquito para que aprendan también el uso del CGS. Tenemos también el sistema natural, donde básicamente las unidades se escogen de manera tal que las 5 constantes físicas universales valgan exactamente 1. Este sistema es muy importante en lo que es definición, por ejemplo, o en lo que es el estudio de teoría física, ¿verdad? Eso es muy importante. Tenemos el sistema técnico de unidades por ahí, donde básicamente las unidades fundamentales son longitud, fuerza, tiempo y temperatura. Y el famoso sistema anglosajón de unidades, que se utiliza en muchos países anglosajones, incluso aquí en Costa Rica tiene un gran uso y que yo quisiera que viéramos con bastante profundidad en este curso. El sistema anglosajón de unidades es un sistema de unidades no métricas, utilizado actualmente en países de habla inglesa como Estados Unidos, Bahamas, Barbados, Jamaica, Puerto Rico y Panamá. Este es el sistema imperial de unidades. Antiguamente esas unidades estuvieron guardadas ahí en Londres, como lo pueden ver en la fotografía ahí mostrada, ¿verdad? Actualmente ya no. Hubo una cuestión que se llamó la Orden de Mendenhall de 1959, donde se establecieron valores que permitieran relacionar estas unidades con unidades del sistema internacional. El sistema anglosajón tiene unidades de longitud, masa y volumen basadas en las equivalencias que ustedes pueden ver ahí. La pulgada por definición son 2,54 centímetros. Esa conversión no tiene incertidumbre. Y eso conlleva establecer toda esa serie de factores que están ahí de conversión. Un pie 30,48 centímetros, la yarda 91,44 centímetros, la milla 1609,344 metros y una legua que son 3 millas, lo pueden ver por ahí. Pero una cuestión interesante es ver que también existen unidades de masa. La unidad de masa para efectos de nuestra conversión, señores y señoritas, no es el slug. El slug es una unidad artificial que se crea, pero que en la práctica no se utiliza, sino que utilizamos la libra masa. Una libra masa son 16 onzas y ese factor que aparece ahí, 0,45359237 kilogramos, se llama el factor de la libra avoirdupois, que es básicamente la conversión que podemos hacer entre libra y kilogramo bajo la consideración de que la aceleración de gravedad estándar que se está empleando es 9,80665 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso es, como ustedes bien lo saben y esperaría, la libra fuerza y la libra masa son distintas. La libra fuerza es una unidad de fuerza y si usted quisiera asociarle una libra masa, tendrías que tomar el peso asociado a una fuerza de ese tipo, digamos de una libra masa, y convertirlo en una libra masa, pero para ello necesitamos de una gravedad estándar.
La aceleración de gravedad estándar que se utiliza a nivel de convención es esa, 90,8665 metros por segundo al cuadrado. Luego tenemos la unidad del grano. Una libra masa son 7000 granos. Ojo que es grano, no gramo, ¿verdad? Grano, con N. Luego un quintal son 100 libras y una tonelada corta, que es diferente a la tonelada, que llamamos tonelada métrica, ahora es la tonelada corta, son 2000 libras masas. Entonces es importante tener en cuenta estos factores cuando tengamos que hacer conversión entre sistemas de unidades. Ahí en la tarea les va a aparecer a ustedes algunos ejercicios donde tienen que aplicar el método del factor de conversión para estas unidades. En el caso de volumen, vea qué interesante, tenemos el galón. El galón que típicamente se utiliza en el comercio es el galón estadounidense, que por definición son 231 pulgadas cúbicas. Eso tiene toda una historia que no voy a detallar por acá, pero lo importante es que sepan que el factor es exactamente 231 pulgadas cúbicas. Entonces ustedes tienen ahí la conversión en litros con todos los decimales exacta, que es 3,785,411,784 litros. El galón son 4 cuartos, 8 pintas o 128 onzas de fluido. Una pinta son 16 onzas de fluido y un barril son 42 galones. Esas unidades se utilizaron en el siglo XX muy comúnmente. Ya ahora no, ¿verdad? Antiguamente usted pedía una pinta de helado, por ejemplo, compraba un galón de pintura, ¿verdad? El barril se utilizaba sobre todo en lo que es industria petrolera y todavía se utiliza. Pero esas son unidades que vienen precisamente del sistema estadounidense y específicamente de la parte del desarrollo petrolero. En cuanto a unidades de energía, es interesante que no hay establecido un factor exacto entre el BTU y el kilojoule. El BTU, que es la British Thermal Units, es la unidad térmica británica que no se utiliza ya en Gran Bretaña, solo en Estados Unidos y en algunas aplicaciones de aire acondicionado. No tiene un factor exacto, sino que el factor requiere de la libra masa. Es decir, usted tiene un factor de BTU entre libra masa para kilojoule entre kilogramo, pero no tienes un factor directo. Si usted quisiera tener el factor directo, tendrías que multiplicar por el valor de la libra avoirdupois de libra masa en kilogramos para que te quede totalmente en kilojoule. Eso lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos de conversiones que yo les voy a ir compartiendo en la página. Por otro lado, hay caloría. La definición de caloría depende para el nutriólogo, el físico y el ingeniero puede ser diferente, entonces hay que tener mucho cuidado. Tal vez la única aclaración que yo les digo es que la que típicamente se utiliza es la caloría con C mayúscula, que esa caloría con C mayúscula es 1000 calorías con C minúscula. Es la del nutriólogo, ¿verdad? Y ahí está el factor de conversión, ¿verdad? Tenemos el HP. El HP es lo que se llama, es interesante porque en inglés sería horsepower, ¿verdad? Pero es realmente una unidad de potencia, ¿verdad? No es de fuerza. Hay gente que lo traduce como caballo de fuerza, pero no es una unidad de fuerza, sino de potencia. El caballo de vapor mecánico y el eléctrico es de 746 watts. Es muy distinto, y por ahí está en la tarea, lo que es el caballo de caldera. Es muy diferente porque tiene otra definición. Entonces, cuando lo investiguen, tengan mucho cuidado porque muy diferente es el BHP, que es el caballo de caldera, a esto que está por acá. Por otro lado, la tonelada de refrigeración se definen como BTU, 12.000 BTU hora. Para el caso de temperatura, esto es interesante porque antiguamente, por ejemplo, se utilizaba el grado Fahrenheit y los Rankine. Ya eso no se utiliza, ¿verdad? Ya eso no se utiliza, pero yo creo que por lo menos por un tema de formación histórica hay que conocer que eso existía por ahí. Entonces, por ejemplo, la unidad de temperatura absoluta en el sistema inglés era el Rankine. Y ahí están las conversiones, donde dice R de Rankine, donde dice F es Fahrenheit. Y la conversión entre los grados Fahrenheit y los grados Celsius es una conversión lineal. Es interesante que hay un punto en el que la temperatura en Fahrenheit y Celsius da igual, que es en menos 40. Es decir, menos 40 grados Fahrenheit y grados Celsius son iguales. Una advertencia, señores y señoritas, no se dice grado centígrado.
el grado centígrado se dejó de utilizar en el año 1948. Se dice grado Celsius. Entonces, por favor, para que lo incorporen ahí dentro de su lenguaje. Quisiera ahora, en esta parte, la parte final de la presentación, hablar un poco de algunas definiciones importantes y quisiera empezar con el vocabulario internacional de metrología. El vocabulario internacional de metrología ustedes lo pueden descargar desde la página del BIPM, incluso en español, y ahí está básicamente el detalle de todos los términos. Es como una especie de diccionario de la metrología. Aquí tengo un error en la presentación porque dice que la versión actual es del 2008 y realmente hay una versión en el 2012. Tengo que generar una versión nueva de esta presentación que se las voy a colgar ahí en la página en cuanto la tenga, pero es del 2012. Entonces ahí están todos los términos. Yo no voy a ver los 144 términos, sino que voy a ver algunos que me interesan. Y lo que me interesa en este momento, que ustedes aprendan muy bien, es la diferencia entre estas tres palabras: calibración, verificación y ajuste. Las tres tienden a confundirse mucho. Entonces vamos a ver qué significa cada una. Cuando usted calibra, usted solo compara el valor de la indicación de un instrumento de medida contra un patrón. Solo es comparación. ¿Para qué? Bueno, para establecer una relación de diferencia, ¿verdad? Que puede ser un error de indicación, una curva de calibración, pero usted solo compara, nada más. No hace nada con el instrumento, no lo ajusta, solo lo compara. La verificación tiene que ver con someter a un instrumento a un proceso de revisión contra un reglamento técnico. Ojo que es contra un reglamento técnico, no es contra una ley, es contra un reglamento. Hay una diferencia clave entre lo que es reglamento y ley. Es muy diferente, ¿verdad? Y se utiliza en la metrología legal. Verificación no es, por lo menos no en este contexto, revisar si la indicación está aproximadamente dando lo mismo o no. No, eso no es verificación. Hay un término que se llama comprobación intermedia, que eso sí podría aplicarse tal vez, pero no está aquí. Verificación es metrología legal. Y luego el ajuste es cuando usted realiza alguna modificación a un instrumento para obtener valores más cercanos a los reales. Entonces les doy un ejemplo práctico. Si usted, digamos, toma un instrumento de medida, por decir algo, tiene una pesa, usted lleva y la calibra. En la calibración te das cuenta que la pesa ha perdido masa respecto a su valor nominal. Es decir, que si la pesa era de 25 kilogramos y yo esperaba que el error no fuera mayor a 20 gramos y encontré que tiene 25 gramos de menos, yo la ajusto, le aplico un ajuste. ¿Cómo? Utilizando plomo, por ejemplo, en una cavidad de plomo le agrego la masa que le hace falta y después del ajuste que tengo que hacer, tengo que volver a calibrar. Es decir, el proceso de ajuste lleva calibración, ajuste y luego vuelve a calibrar. Eso es por eso que el ajuste no sustituye a la calibración. ¿Okay? Y la verificación es totalmente aparte, porque la calibración y el ajuste son de la metrología industrial. En cambio, la verificación es de la metrología legal. Entonces, simplemente son procesos o son términos independientes. Ahora, vamos a hablar de esto. ¿Qué es medir? Quiero que pensemos un poco en esto. Medir, de repente a veces es una palabra que nosotros la reducimos mucho y realmente tiene mucho de fondo. El medir, yo diría que es un arte. Yo, Raciel Zanabria, diría que es un arte medir, que considera 4 aspectos. El primero es decidir qué se desea medir. El segundo es seleccionar la unidad acorde a la medida. La tercera es seleccionar el instrumento de medición calibrado. Y la cuarta es aplicar el procedimiento acordado. Es decir, cualquiera de estas 4 variables puede influir en cómo medir. El qué medir es muy importante, porque eso me indica cuál es el mensurando. Si yo defino mal el mensurando, tendré mal mis mediciones. Las unidades también. El instrumento, sobre todo, también es crítico, porque el instrumento nos puede hablar un poco de la precisión y también de cuán realista es tu medición, ¿verdad? Una medición, para que pueda ser correcta, debe ser realista. Y eso implica que no tenga sesgos, y eso también depende del instrumento de medición que uno elija. Y el procedimiento es fundamental,
porque muchas veces, aunque usted tenga el mismo mensurando, la misma unidad y el instrumento, si utiliza procedimientos distintos, puede obtener resultados diferentes. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es el resultado correcto? Tenemos esa obsesión por conocerlo. Bueno, para eso estamos en este curso. Precisamente para que ustedes desarrollen herramientas que a través de las mediciones les permitan conocer cuáles son esos resultados correctos. Hay tres términos que es fundamental entender en metrología: precisión, exactitud y veracidad. Entonces, para que las mediciones sean significativas, deben presentar condiciones como precisión, exactitud y veracidad. Cuando una medición es precisa, cuando el proceso de medición da esencialmente el mismo valor bajo condiciones similares. Cuando usted repite una medición y obtenemos el mismo valor, decimos que hay precisión. La precisión se puede medir. ¿Cómo se mide? Con alguna medida de dispersión estadística, que puede ser la desviación estándar, el rango intercuartil, la varianza, en fin, hay formas de medirla. Luego tenemos que también la medición debe ser exacta. Exacta significa que el valor que usted obtenga sea lo más cercano al valor real o verdadero como sea posible. El tema es qué es un valor real o verdadero. Porque uno en la realidad lo que tiene es valores convencionalmente verdaderos. La verdad nunca la vamos a conocer. Por lo menos no en una primera instancia, ¿verdad? Entonces la exactitud tiene que ver con una cuestión un poquito más profunda, que es si mi capacidad de medida realmente está dando un valor suficientemente real al que convencionalmente sé que es real. Un poco enredado, pero bueno, eso es exactitud. Entonces es importante entender algo. La exactitud está asociada con la proximidad entre un valor medido y el valor verdadero, pero la precisión está asociada con la proximidad entre las indicaciones de valores obtenidos en condiciones de mediciones repetidas de un mismo objeto. Objetos similares bajo condiciones especificadas, pero uno podría ser, por ejemplo, muy preciso y no necesariamente exacto. Ahora, al revés no se puede. O sea, usted no puede ser exacto y poco preciso. No, eso no. La exactitud implica que usted ya tiene precisión. Usted podría ser muy preciso y poco exacto, pero no puede ser al revés. No puede ser muy exacto y poco preciso porque entonces no sería tampoco exacto. La exactitud implica que tiene que haber precisión, pero la exactitud no solo debe implicar la precisión. Para que haya exactitud debe haber además veracidad. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es la proximidad entre la media de un conjunto infinito de valores repetidos y un valor de referencia. Es decir, para que usted tenga exactitud tiene dos requisitos que cumplir. El primero, tener precisión. El segundo, tener veracidad. Si no cumple alguno de esos dos, no tenemos exactitud. La precisión usted la puede medir. La veracidad no se puede medir. La veracidad es algo que se tiene o no se tiene. Es como un don que tiene la medición. Como ¿cómo decirlo? Como una cuestión epifánica, ¿verdad? Tu medición puede o no puede tener veracidad. La veracidad se mide con un sesgo, que es el valor del error sistemático que usted va a tener entre el valor real o convencionalmente verdadero y el que usted midió. Pero usted necesita la veracidad. Uno puede determinar si una medición cumple con veracidad a través de pruebas como el error normalizado, que es básicamente una prueba de comparación de medias. Pero en resumen, si usted usted puede medir la precisión y determinar que la medición tenga veracidad. La precisión la podemos estimar con una incertidumbre, por ejemplo, a partir de una medida de dispersión, y la veracidad con una prueba, por ejemplo, de error normalizado, que es comparación de medias. Si cumplimos con una adecuada incertidumbre y tenemos un resultado positivo en veracidad, entonces podemos decir que la medición tiene exactitud. La exactitud no se puede medir directamente. Usted lo que puede es determinar si la precisión y veracidad son adecuadas y de esa manera saber si tu medición tiene exactitud. Entonces, hay gente y hay laboratorios en el mundo que han gastado años tratando de determinar si un valor es exacto o no. Y han habido en la historia, pues, muchos hechos interesantes, como por ejemplo el valor de
del experimento de Robert Millikan con lo que es cuantización de carga, donde el valor que él obtuvo tenía sesgos importantes y sin embargo hoy aparece en la mayoría de los libros de historia como uno de los científicos más importantes en el tema de metrología. No le quito su mérito, obviamente que él fue genial, pero sin embargo, cuando uno va evolucionando en la historia te vas dando cuenta que el valor que él obtuvo en su instante tenía un sesgo muy importante, incluso de varias desviaciones estándar con respecto a su medición de lo que hoy por hoy se consideran los valores convencionalmente verdaderos en lo que es cuantización de carga. Tenemos el concepto de error de medida. Error en metrología no es equivocación. Nosotros en el vulgo, ¿cómo decirlo? En la voz popular, cuando decimos que uno comete un error es una equivocación. No, en metrología no. El error es la diferencia entre el valor que usted mide y el valor de referencia. Por decir algo, si usted tiene un reloj y cuando se dio la hora oficial del mediodía, el reloj suyo está marcando las 11:55 de la mañana, tiene un error de 5 minutos. De 5 minutos. La pregunta es, ¿ese error es positivo o negativo? Piénsenlo un momento. Bueno, ese error va a ser negativo porque está atrasado. Si estuviera marcando las 12:05 minutos cuando sea el mediodía, el error sería positivo. El error es muy importante cuando usted calibra un instrumento porque te da una idea de si la indicación está por encima o por debajo del valor de referencia. Los errores de medida se dividen en dos tipos. Pueden ser errores sistemáticos, que básicamente los errores sistemáticos permanecen estables o varían de manera predecible, ¿verdad? Y pueden deberse, por ejemplo, a deformaciones, falta de linealidad, imperfecciones mecánicas, falta de paralelismo, desgaste, etcétera. Muchos otros factores ya propiamente de la medición. Ahora, ¿cómo sabe uno todos estos factores? Porque de repente yo se los digo y usted puede decir, bueno, pero ¿cómo sabe el profesor que esos son los factores que afectan? Bueno, porque yo les voy a dar un consejo. Cuando usted mida algo, trate de aprender bien el fenómeno que usted está midiendo. Trate de apreciar con profundidad ese fenómeno. Cuestiónelo. Y derribe todas las verdades personales que habíamos hablado en la primera clase que usted pueda de ese fenómeno para que usted pueda empezar a ver qué es lo que le aleja a usted del modelo de medida. Y ahí te vas a empezar a detectar fuentes que uno dice defectos de fabricación, o le puede poner el nombre que quiera, pero que te alejan del modelo de medida con el que uno está trabajando, ¿verdad? Bueno, pueden haber también errores asociados a un método, ¿verdad? Por ejemplo, si usted utiliza instrumentos no calibrados, una fuerza excesiva, digamos, un instrumento en mal estado, errores en los puntos de apoyo, sujeción no adecuada, distorsión de los ejes, paralaje, etc. Una posición incluso incorrecta del instrumento, todo eso también te puede generar errores sistemáticos. Los errores sistemáticos tienen una ventaja, que pueden corregirse porque son predecibles. El otro tipo de error que tenemos es el error aleatorio. El error aleatorio, como su palabra lo dice, es impredecible, es aleatorio. Y la única forma de poder, digamos, no eliminarlo, pero compensarlo es realizando una medición varias veces. Hay errores aleatorios de errores. Pueden ir desde la falta de agudeza visual, alteraciones emocionales, cansancio, descuido, o también pueden ser cosas como condiciones ambientales. ¿Verdad? Entonces, eso puede ser presencia de humedad o la misma naturaleza del instrumento. ¿Verdad? A mí siempre me ha parecido muy interesante en metrología que los instrumentos de alta precisión, usted llega y repite la medición 10 veces y da un valor distinto. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, humanamente nosotros queremos tener la medición bajo control y a veces no es posible por la misma aleatoriedad que tiene nuestra naturaleza. Entonces, en resumen, hay dos tipos de errores: los sistemáticos y los aleatorios. Los sistemáticos y los aleatorios. Repito, ¿verdad? El sistemático uno puede cuantificarlo y cuando sea posible corregirlo.
Y el aleatorio no se puede corregir, pero se puede compensar realizando muchas mediciones. Esos errores conllevarán a lo que más adelante vamos a hablar de incertidumbre. El error aleatorio está asociado a un método de medición de incertidumbre llamado evaluación tipo A de la incertidumbre. Y el error sistemático está más asociado a un error que nosotros llamamos o a una incertidumbre que llamamos evaluación de método de la incertidumbre tipo B. La suma de esos dos errores conforma el error de medida que usted obtiene en metrología. Ahora, ¿hay factores que afectan todas estas mediciones? Sí, vamos a ver rápidamente algunos. Por ejemplo, la deriva instrumental, que es la variación continua o incremental de una indicación en el tiempo. Es decir, cuando usted llega y ajusta un instrumento, lo calibró muy bien, lo ajustó, usted tendrá una indicación bastante confiable, pero conforme usted lo va usando en el tiempo, el instrumento sufre un desgaste. Y por eso hay que recalibrarlo. Pero desde una calibración hasta la próxima, el instrumento pudo haber sufrido un desgaste. Ese desgaste se llama deriva instrumental. Por ejemplo, si usted tiene una pesa y la usa mucho tiempo, la pesa se va a desgastar. Puede ser que o acumule humedad o se descarapele. Entonces, lo que pase ahí, tenés que considerar que se debe a una deriva instrumental y la deriva instrumental es una fuente de incertidumbre. Tenemos lo que son los patrones de medida, que básicamente es la realización de la definición de una magnitud dada. Un patrón básicamente es una referencia en metrología. Esa referencia puede ser un patrón de masa, un amperímetro patrón, un electrodo de referencia de hidrógeno, una solución de referencia de cortisol en suero humano y de concentración certificada. Puede ser cualquier cosa de la cual usted conozca un valor convencionalmente verdadero y que te permite materializar un valor de una magnitud. Eso es lo que llamamos patrones de medida. La metrología se basa en el tener los patrones de medida adecuados. Muy bien. Hay un término que es el término tal vez más importante de este curso. No exagero. Se llama trazabilidad metrológica. Vamos a ver qué es la trazabilidad, qué es la jerarquía y cuáles son los elementos que caracterizan la trazabilidad metrológica. Entonces voy a leer la definición. La definición, de acuerdo con la BIM, dice así: la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por el cual puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. Bueno, uno ve esa definición y de repente, bueno, es como que hay que leerla unas 3 veces, ¿verdad? Si usted quiere, le puede dar pausa al video en este momento y trate de leerla y entenderla, hágalo. ¿Verdad? Yo voy a seguir explicando un poquito a qué me refiero con trazabilidad y quiero hacerlo con este ejemplo. A ver, entonces necesito que me sigan con esto. Supongamos que usted decide someterse a una dieta porque tiene problemas de peso, por decir algo, que digamos que tenga sobrepeso o que una persona tenga sobrepeso. Pues lo que uno hace es comprar una balanza de baño, ¿verdad? Las balanzas de baño usualmente tienen capacidades de unos 150 kilogramos con divisiones de escala que van más o menos en 0,1 kilogramos. Es decir, no son muy precisas, pero para efectos de medir si usted tuvo un aumento o una reducción en su masa corporal, pues ahí le es útil. Ahora, esa balanza uno podría calibrarla. Sí, claro. ¿Cómo la calibra? Entonces vamos a ver, usted para calibrarla necesita tener pesas calibradas. Esas pesas que se utilizan son usualmente pesas clase M2 o M3, que llaman pesas ordinarias. Entonces ahí hay una, digamos, hay una transferencia del conocimiento de las pesas hacia la balanza, por decirlo así, y usted ya puede determinar si la balanza tiene un error en algún punto, si te está midiendo bien o lo que fuera, ¿verdad? Pero esas pesas que usted está utilizando, hay que calibrarlas. ¿Se calibran cómo? Bueno, las calibra un laboratorio con un procedimiento y un comparador de pesas utilizando patrones clase F1. Los patrones clase F1 son más finos. Y entonces el laboratorio tiene que garantizar que el procedimiento esté bien documentado y que dichos patrones F1 estén calibrados. Entonces vamos creando una cadena. En la parte de más abajo la balanza de baño, luego las pesas clase M1
Luego las pesas clase F1 de laboratorio con las que calibraron las M1. Pero esas pesas clase F1 hay que calibrarlas. ¿Y contra qué? Contra pesas clase E. Las pesas clase E las calibra el Laboratorio Nacional, la COMET. Usted lleva las pesas F1 cada cierto tiempo y la COMET le genera un certificado de calibración. Entonces vamos generando una cadena. Pero las pesas clase E se tienen que calibrar contra otro tipo de pesas más finas. Bueno, sería contra el patrón nacional, que es un pesas E1. El patrón nacional de Costa Rica es un juego de pesas clase E1 cuya trazabilidad está dada al prototipo internacional de Canadá, que es el del NRC, el número 74. De los 80 prototipos del kilogramo, entonces se calibra con una trazabilidad, no directamente, pero con una trazabilidad directa al prototipo número 74. Pero ese prototipo 74 a su vez hay que calibrarlo. ¿Contra qué? Bueno, para eso hay métodos de primer nivel que ahora se han desarrollado basados en la definición del kilogramo que establece el BIPM. Entonces, ahora sí, si usted se viene hacia abajo, tenés la diseminación, que viene desde la unidad de la definición del kilogramo, el prototipo 74, el patrón nacional, las pesas clase E, las pesas clase M y al final la balanza de baño. Ahí hay trazabilidad documentada, donde hay una diseminación, que decimos en metrología, una diseminación que se da desde la unidad base hasta la balanza de baño. Eso es lo que significa trazabilidad metrológica. La jerarquía de calibración entonces se entiende mejor si comprendemos la trazabilidad. Y entonces en este diagrama les aparece el nivel de jerarquía. El nivel de jerarquía de un patrón de alta jerarquía es el que está en los patrones internacionales del BIPM. Y el de baja jerarquía es el instrumento de medición de campo, digamos la balanza de baño. La exactitud de los patrones de mayor jerarquía de ahí es mayor. El costo es mayor, pero la incertidumbre es menor. Entonces ahí podemos ver que hay una jerarquía que se extiende de los patrones internacionales a los nacionales, laboratorios de calibración, industriales, hasta llegar a los instrumentos de medición de campo. Eso es lo que se llama jerarquía. Para que una medición sea confiable, tiene que tener trazabilidad. Y hay algunos elementos que caracterizan la trazabilidad. Y con eso termino ya la presentación esta del capítulo número 1. Vamos a mencionarlos nada más. Ustedes pueden leerlos después con más detenimiento, ¿verdad? Pero sí es importante por lo menos comprender cada uno de estos elementos. El primero de los elementos es que en la cadena de trazabilidad debe haber lo que se llama una cadena ininterrumpida de comparaciones. Entonces, en este diagrama que nosotros podemos ver, digamos, a nivel internacional y extranjero está el BIPM como la referencia, digamos, internacional. Después vienen los patrones nacionales y laboratorios acreditados, y luego lo que viene básicamente en la infraestructura metrológica de un país y luego en la infraestructura metrológica de la empresa. Es decir, para que la metrología sea funcionalmente adecuada, debe haber entonces jerarquía, debe haber un buen nivel en cada una de estas tres partes. Entonces, el primer requisito es que haya una cadena ininterrumpida de comparaciones desde la medición en la producción del bien o servicio hasta el patrón primario. ¿Okay? El segundo requisito es que para que haya trazabilidad debe haber incertidumbre de medida. Si usted no reporta una incertidumbre, se pierde la trazabilidad y la medición ya no es confiable. Y para que una medición sea confiable debe tener trazabilidad. La incertidumbre se estima y se declara en cada paso de la cadena de trazabilidad. Como tercer punto, debe haber documentación. Cada paso se debe realizar y documentar de acuerdo con procedimientos generalmente reconocidos. Y deben haber certificados de calibración donde se reporten los valores, errores, incertidumbres o alguna información que sea de utilidad para la instrumentación, ¿verdad? Entonces, ese es un tercer requisito. El cuarto requisito es competencia. Competencia se refiere a tener el equipo, infraestructura, personal y procedimientos adecuados. Es la competencia técnica y este es uno de los más críticos. Porque si usted tiene todo lo demás pero no tiene la competencia, entonces sus mediciones no son confiables. La competencia implica tener conocimiento. Implica que la persona que te realiza las calibraciones tenga la formación adecuada y que tenga la infraestructura adecuada y el equipo adecuado para poder brindar su servicio. Y eso debe ser demostrable.
Luego debe haber referencia a las unidades del sistema internacional. Esto es muy importante. Cuando uno calibra un instrumento que no tenga unidades del sistema internacional, debe haber una referencia a esas unidades. ¿Cómo? A través de lo que son factores de conversión, por ejemplo, ¿verdad? Pero siempre debe hacerse referencia a las unidades del sistema internacional o reportar en unidades del sistema internacional los resultados de la calibración. Y por último, las recalibraciones. Si usted calibra una vez y no volvió a calibrar el instrumento nunca, tenemos un problema de trazabilidad. Entonces, tenemos que recalibrar cada cierto tiempo. ¿Cada cuánto? Bueno, hay toda una serie de recomendaciones que ya uno puede ver, por ejemplo, en la UIML de 10, hay cartas de control, hay horas de uso. Dependiendo de la instrumentación con la que uno esté trabajando, la recalibración es muy importante. Solo manteniendo estos 6 elementos, usted puede garantizar la trazabilidad en las mediciones. Bueno, con esto termino la presentación del capítulo 1. Revisen este video, lean el capítulo 1. Eventualmente les voy a estar enviando un poco más de material, sobre todo del tema de conversiones, algunos ejercicios resueltos que les puedan servir por ahí para poder enfrentarse a lo que es la tarea número 1. Y cualquier duda, no duden en contactarme. Muchas gracias.